En esta hermosa tarde vamos a ver un tema que es Jesús, nuestro único Salvador y Redentor. Jesús, nuestro único Salvador y Redentor. Vamos a estudiar de que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos ha dado esa esperanza, nos ha dado esa salvación a cada uno por nombre. Yo creo que a nosotros, en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Hemos a lo mejor leído historia en el Antiguo Testamento de varones, hombres de Dios, que pues también fueron importantes para Dios. Es decir, como José, Abraham, Jacob, Isaac, el rey David, hombres muy importantes que para Dios fueron muy útiles. Pero en realidad, Jesucristo, hermanos, vamos a estudiar en esta hermosa tarde, el hombre único que vino a este mundo para acercarnos a Dios. Si nos podemos meditar en cuanto a los varones que estábamos hablando, ellos fueron importantes, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, ha sido el hombre más importante desde que Él vino, desde que Él se transformó en hombre y vino a morir por causa de nosotros. Ha sido el hombre único que vino a este mundo para acercarlo a Dios, el que derramó su sangre por nosotros. En ocasiones nosotros como seres humanos nos olvidamos a veces del favor de Dios que Él hizo por nosotros en muchas maneras, probablemente por nuestra forma de vivir, nuestra forma de llevar nuestra vida. Nosotros en esos momentos pues actuamos de esa manera, olvidándonos del favor que Él hizo por nosotros, el hombre más importante del mundo. Porque si vemos ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 3 y 4, ahí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que pues y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El verso 4 muy importante también y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que pues probablemente nosotros estemos sufriendo, tengamos esa paciencia y estemos trabajando arduamente por amor a nuestro Señor Jesucristo y no desmayamos. Pero en el versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces es muy importante, hermanos, de llevar todas las cosas en un conjunto, que pues perseveremos, hagamos, podamos tener luchas, podamos no desmayar, trabajar arduamente, pero no olvidarnos de nuestro primer amor, que es Jesucristo. Entonces les pongo un ejemplo. A veces las parejas, si nos podemos meditar, cuando son novios, pues están juntitos, se aman, se quieren, pero ya después cuando se casan, probablemente ya se olviden y digan, pues, o ya no mediten en ese amor que se tenían antes. Pero entonces nosotros debemos de mantener vivo ese amor hacia nuestro Señor Jesucristo, quien, como vimos en la introducción, de que pues es el hombre más importante. Nos podemos meditar, es el más importante de nuestra vida y por Él es que fuimos salvados. Vamos a ver que Jesús se hizo hombre para salvarnos. Jesús, hermanos, no teniendo necesidad, Él se hizo hombre, vino a nacer de mujer para salvarnos. Según en nuestras Biblias, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, la palabra de Dios ahí nos anima, nos exhorta, nos aclara
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En realidad, Jesucristo vino a nacer, nosotros todos lo sabemos, vino a nacer, pero ¿fue su nacimiento en realidad su comienzo? En realidad no, Jesucristo ya era, hermanos. Lo vemos en la palabra de Dios, en donde nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos que Jesús era y es Dios. En realidad vemos que su nacimiento no fue su comienzo. Ahí la palabra de Dios nos aclara que Él ya existía. Fue solamente el acto, hermanos, para que nosotros o el pueblo en ese tiempo viera que Él nacía como un ser humano, de cual entró en un cuerpo físico y se convirtió en hombre por nosotros. Así que vemos en la palabra de Dios que nos exhorta y nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo, Él ya existía. Y entonces Él se transformó, vino a nacer como un hombre normalmente. La diferencia de que Él no tuvo un padre, así normalmente como vemos a los hijos que tienen el padre, sino que tuvo el Padre, quien es Dios. María fue concebida, la Virgen María, por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos lo confirma. Entonces, vemos en realidad que pues Jesús siempre ha existido, hermanos. Si notamos, el único nacimiento diferente es el de Jesús, y el único cuya vida no comenzó cuando fue concebido, no fue cuando nació que se hizo hijo de Dios, tampoco fue cuando resucitó entre los muertos. Él es Dios como tal, es eterno, siempre ha sido y siempre será, hermanos, así como la palabra de Dios nos confirma en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. También vamos a seguir leyendo en Filipenses, capítulo 6 y capítulo 2, verso 6 y verso 7. Filipenses, hermanos, capítulo 2, verso 7. Ahí vamos a estar leyendo. Filipenses capítulo 2, verso 6 y verso 7. La palabra de Dios nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El verso 6, perdón. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos la siguiente verdad, hermanos, acerca de Jesús, sobre el cual nosotros necesitamos meditar, reflexionar, es que Él se hizo plenamente hombre. Él se hizo hombre por causa de nosotros. Meditemos en esta verdad. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, se revistió de carne. Jesús fue, es y siempre será el Hijo de Dios. Sin embargo, en su nacimiento, Él se hizo hijo de hombre. Pablo describió ahí en Filipenses que Jesús renunció al cielo para venir a la tierra. Jesús renunció del cálido amor de Dios, de la presencia de su Padre, se alejó de un lugar donde no existía el odio, un lugar que era libre de envidia, celos, desconfianza, confusión. Eligió dejar un lugar donde no tenía escasez, hermanos, no tenía él necesidad de nada, y vino a salvarnos a este mundo, a morir, a nacer por causa de nosotros, hermanos. Si vemos, como mencionaba anteriormente, Él no tenía necesidad de venir y
ni venir a sufrir. Él lo tenía todo con Dios. Él no tenía necesidad, como vemos cuando leemos la historia de su nacimiento, que nació en el pesebre. Imagínense, siendo él, teniéndolo todo, y vino a sufrir por causa de nosotros. Vamos a seguir en Jesús, es nuestro único mediador. Sabemos que pues a veces muchas personas creen en otras personas, en personas humanas, pero nosotros en realidad estamos en esta hermosa tarde, aquí en este lugar, sabemos y vamos a leer en la palabra de Dios, donde vamos a confirmar que Jesucristo es nuestro único mediador que nos puede acercar hacia Dios. Según en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, ahí la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Mediador, amados hermanos, quiere decir alguien que intercede alguna vez por alguien. Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez a lo mejor bueno, así como nuestra persona, mi persona que no sabe inglés, a veces buscamos un traductor y decimos, ayúdame. Y entonces ya el traductor pues ya habla con la otra persona y le dice lo que uno quiere, lo que uno desea. Entonces así es Jesucristo con nosotros los seres humanos. Así fue Jesucristo, y la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios nos aclara que pues no podemos acudir a otra persona sino solamente a Jesucristo, quien es nuestro único mediador y nuestro único Salvador que nos puede acercar a Dios. Entonces, a veces en este mundo también hay mucha confusión, en donde a veces le llaman a María, al Papa, y en realidad no es, porque la palabra de Dios ahí nos dice que Jesucristo es nuestro único mediador. Ya leímos que solo Él nos acerca a Dios, Él nos conoce como seres humanos, por eso fue necesario hacer la paz entre Dios y el hombre. Según en Romanos 3:23, la palabra de Dios ahí nos aclara por qué es que nosotros nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es necesario un mediador entre Dios y los hombres, hermanos. Porque dice todos pecamos. Entonces estábamos destituidos, o sea, estábamos separados de Dios. Pero Jesucristo vino, entonces ahora Él es nuestro mediador, nuestro ayudador, el que nos ayuda a acercarnos a Dios. Entonces ahí la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a seguir, porque ya estamos ahí en ese camino. Nos anima a seguir a Jesucristo, nuestro único mediador, y no se deje engañar por si alguna persona escucha en la televisión. A lo mejor han visto algunos programas donde las personas dicen: ven y te vamos a sanar, te vamos a ayudar, vas a ser salvo. A lo mejor ellos le puedan decir: te vamos a derramar un poco de agua o de aceite en la cabeza y ya vas a ser salvo. Y la realidad no es así. Vemos que la palabra de Dios nos afirma en Romanos 3:23 que Jesucristo es nuestro único mediador, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, vemos la realidad que Jesucristo es nuestro único mediador. Si no fuera por Él, nuestra vida sería triste, sin esperanza, sin esa esperanza de llegar un día a Dios. Entonces, pues sirvámosle, hermanos, con nuestra vida para que ese día, cuando Jesucristo venga, nosotros podamos llegar a ese lugar que vemos que pues por medio de Jesucristo Él nos acerca hacia Dios.
algunas personas van a los seres humanos, acuden a los seres humanos, y la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a cada uno por nombre de nosotros, que pues no hay otro a quien ir. Muchas personas lo que hacen cuando necesitan ayuda, a lo mejor acuden al médico, acuden en Guatemala una vez una señora que estaba muy enferma, en lugar de acudir a Dios, ella acudía al brujo. Imagínense, el brujo siendo persona que Dios conoce, ¿verdad? Era esa persona, y la persona, por no saber, por no concentrarse en la Biblia, iba a la misma persona buscando solución, y en realidad la solución, la que la da, es solamente Jesucristo, según en la palabra de Dios en Juan 6:68. Ahí Pedro, hermanos, si nos podemos meditar en ese versículo donde Jesús les había dicho: ¿acaso queréis ir vosotros también? Jesús estaba como que algo enojado, me imagino, porque se les dijo, pues, ustedes también se quieren ir. Entonces ya Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Imagínense qué se puso a pensar Pedro en ese momento cuando Jesús les dijo, ¿acaso les preguntó, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Me imagino, es una pregunta que dice, si quieren, váyanse. Entonces ya Pedro reaccionó y dijo: ¿a quién iremos? Le dijo a Jesús: tú tienes palabras de vida eterna. A veces los humanos sabemos que Dios es nuestro todo, pero en realidad cometemos el error de acudir a personas que en realidad Dios también los controla a ellos. La Biblia nos enseña en Mateo 6:26, donde la palabra de Dios nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces nosotros valemos, hermanos, nosotros valemos por esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por causa de nosotros. Entonces debemos de ya meditar y de acudir solamente a Él. Como les comentaba, no nos dejemos confundir, no nos dejemos llevar por personas que pues a veces nos quieran engañar en decir que hay otro camino al cielo. En realidad el único camino es Jesucristo. También Jesucristo, Él nos conoce, amados hermanos. Él es nuestro sanador si le buscamos. No vamos a necesitar de nadie, mas estando temporalmente en este mundo, Él cuidará de nosotros. Según en la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 de Pedro, con nuestras Biblias, capítulo 5, verso 7. La palabra de Dios ahí nos exhorta y nos anima. 1 de Pedro, capítulo 5 y verso 7. La palabra de Dios nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que vemos que no podemos echar nuestras preocupaciones, nuestras debilidades, nuestras pruebas a una persona, sino solamente dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que no nos desanimemos. A veces nos llegamos a desanimar y decimos: pues, Dios, nadie está conmigo, ¿quién me ayuda? ¿O quién me protege? Y la palabra de Dios nos dice que echemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro estrés, toda nuestra preocupación, todo lo que nos preocupa. A veces nos preocupamos por cosas materiales que en realidad, si llegamos a pensar y meditar,
que pues un día Jesucristo va a venir y pues nos estábamos preocupando por gusto, nos estábamos preocupando y a lo mejor estresándonos por gusto, porque en realidad Jesucristo, en la palabra de Dios, como vimos en San Mateo, que Él tiene cuidado de nosotros. Él hace una pregunta: ¿acaso no valéis vosotros más que los pájaros? Entonces nosotros valemos más que eso, hermanos, y Él tiene ese cuidado de nosotros. Lo estamos viendo y nos estamos animando en la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, donde nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, grabémonos eso en la mente, meditemos y pensemos que Él siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a cuidar, estando en los caminos de Él. Vamos a ver, para terminar, en Marcos capítulo 16, verso 16, para los que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. La palabra de Dios nos anima, los anima para que puedan meditar en lo que vamos a leer esta hermosa tarde. Marcos capítulo 16, verso 16, la palabra de Dios nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, meditemos. Ya vimos que Jesucristo es el que nos vino a salvar. Entonces ya Él mismo dejó escrito en su palabra y dice que el que creyere que Jesucristo murió, resucitó dentro de los muertos y fue bautizado, será salvo. Salvo de la condenación, y tendremos esa vida que estábamos viendo en la palabra de Dios en Romanos, esa vida que nos acerca a Dios. Tendremos esa vida que no va a tener tristezas, que no va a tener preocupaciones, no se va a preocupar qué va a comer mañana, qué va a comer pasado, sino que ahí nos habla la palabra de Dios que será salvo. Ahora, si a nosotros, los que estamos escuchando, ya hicimos, ¿verdad?, lo que dice el Evangelio de San Marcos, y estar alejado de Dios, leamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 9. Ahí la palabra de Dios va a hablar esta hermosa tarde también, para que podamos nosotros meditar y pensar qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la palabra de Dios, ya vimos, ¿verdad?, que pues la promesa de Jesús cuando Él se fue, cuando estuvo con los apóstoles la última vez, les dijo que iba a volver una vez más. Y la palabra de Dios nos afirma. Pedro, está aquí exhortándonos y diciendo: el Señor no retarda su promesa. O sea que Jesucristo no tarda en cumplir de que va a venir una vez más, solo que no sabemos cuándo. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a prepararnos. Dice: según algunos la tienen por tardanza. Muchas personas a veces desconfían de la Biblia, desconfían de Dios y dicen: Jesucristo no va a venir. Jesucristo, quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe si va a venir? Pues ya van cuántos años estamos viviendo y no viene. Pero la palabra de Dios dice que va a venir. Ya no va a venir, como vimos en la palabra de Dios, a nacer, a sufrir, a humillarse, sino que va a venir con toda autoridad a juzgarnos. Entonces, meditemos en eso. Y también Él dice que es paciente. Él quiere que todos nosotros llegamos a arrepentirnos y quiere que seamos salvos, hermanos. Así que, una vez más, repito, Él va a venir con toda autoridad
y con la autoridad de Dios para venir a traer a su iglesia que fue fiel, a su iglesia que fue perseveró y luchó. Entonces Jesucristo va a venir a traer a sus escogidos. Vimos en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Los que podamos vayamos de pie, vamos a entonar este himno. Número 83, O ven sin tardar. Todos puestos de pie, los que lo puedan hacer. Gracias. Número 83, un himno que ya lo conocemos. Vamos a meditar en el excelente tema que nuestro hermano nos ha traído, que Cristo es el único Salvador. Vamos a entonarlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy habrá luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Una muerte dolorosa, una muerte a la cual pues nadie de nosotros quiere.
ni